Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo al pleno ordinario del mes de diciembre. Lo primero, indicar y avisar que Juan Antonio de Vox ha avisado esta mañana que no podía venir porque se encontraba con unas décimas de fiebre y por precaución y por prevención ha decidido quedarse en casa. Esperando que se recupere pronto, damos comienzo al pleno. Lo primero que vamos a hacer, teniendo en cuenta que el pasado 25 de diciembre fue el día contra la violencia de género, hay una declaración institucional con motivo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en la Junta de Portavoces decidimos el hacer un minuto de silencio previo al inicio del Pleno con motivo de la señalización de este día, invitando a que todo el mundo lea esa declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias y haciéndonos ecos de precisamente esta gran lacra social que sufrimos en todos los municipios de España. Por lo tanto, sin más, si no hay inconveniente, empezamos con un minuto de silencio en virtud de esta declaración institucional y de este Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos con el primer punto del orden del día, que son la aprobación, si procede, de las actas del 29 de octubre y del 4 de noviembre. Vamos con la primera, del 29 de octubre. Vecinos. Buenas tardes. A favor. Partido Popular. Buenas tardes a todos. A favor. Ciudadanos. Buenas tardes. A favor. Partido Socialista. A favor. Manuel Zarzal, en Común. No estuve presente en ese pleno, con lo cual me voy a abstener. Vox. PAIM. Buenas tardes a todo el mundo. A favor. Concejala no adscrita Marcia. Buenas tardes. A favor. Concejala no adscrita Susana. A favor. Vamos con la segunda de las actas, que es la del 4 de noviembre. Vecinos por Manuel Zarzal participa. A favor. Partido Popular. A favor. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. A favor. Manuel Zarzal, en Común. Pues en el segundo punto, en la página 8, en el debate del segundo punto, después de la explicación del equipo de gobierno, hacen un resumen con la intervención de los diferentes grupos municipales de la oposición, en el que constan el del Partido Popular, el del Partido Socialista, el de Vox, el de las dos concejalas no adscritas, y no hay ningún resumen de la intervención de Manuel Zarzal, en Común. Entonces, o entiendo que o se hacen resúmenes de las intervenciones de todos y todas, o no se hacen resúmenes de nadie.
Entonces, si el acta está tal cual, votamos en contra. Porque no se explica la posición de Moral Zafar en Común. No obstante, se indicará que si hay algún tipo de resumen que se incluya. Voto en contra. Paín. A favor. Concejala no adscrita Marcia. A favor. Concejala no adscrita Susana. El voto es a favor, pero quería comentar que la página 14, no sé si es un error que hay en el segundo párrafo donde dice, bueno, se está hablando de los días festivos y subrayado dice: sometido el asunto a votación es objeto de dictamen favorable con la abstención de los grupos PP, PSOE, Vox y PAIN y el voto favorable del resto de portavoces. Entonces, yo creo que eso se ha traspapelado, se ha venido de otro sitio, porque realmente lo que sí que cuenta y lo que sí que fue así no es esto, sino lo siguiente, que dice: finalizado el debate y sometida a tal la propuesta de votación, contándose 8 votos a favor. O sea, eso es lo que realmente corresponde con los días festivos. El párrafo anterior, que está subrayado, creo que es un error. Muy bien, se toma nota y si es un error, entiendo que se corregirá por parte de los responsables de la realización de las actas, que es el secretario. Queda aprobada en las 2 actas con esas salvedades que se intentarán corregir si acaso tiene lugar. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la información de alcaldía y concejalías delegadas. Tiene la palabra Vicky. Hola, buenas tardes. Perdón, tiene la palabra Juan, que es que como te he visto ahí arriba y voy siempre en orden. Perdona, Vicky. Vale. Juan, tienes la palabra. Ahora sí. Daba igual que hablara la concejala Vicky o que hablara yo. Lo primero, quiero reiterar desde PAIN que hemos guardado un minuto de silencio ante la violencia de género hacia las mujeres, pero desde PAIN tenemos que condenar cualquier tipo de violencia, bien sea hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los hombres y hacia los ancianos, que por desgracia hoy existen todas en este mundo. Con esta salvedad, lo primero voy a pasar a contestar, aunque está la ausencia del concejal portavoz de Vox, que fue quien hizo la pregunta en el último pleno, referente si va a haber reparto de leña este año, y informar que este año los servicios sociales están cubiertos en todas sus demandas, pero dado, a lo mejor puede ser hasta la mala organización en años posteriores, este año salió a licitación el tema de la leña, se presentaron a la licitación y en este caso pues la ganaron quien presentaron, que daba el tema, que era la Asociación de Ganaderos, de lo cual desde aquí quiero decir que me gusta que se les haya adjudicado a ellos, que han sido los que han ganado la licitación, porque bien por Filomena, bien por el problema del COVID, creemos que era un gremio que no había recibido ningún tipo de ayuda desde aquí y creo que les va a servir de bastante, dado que todos nuestros informes y peticiones a la Comunidad de Madrid, tanto como al Gobierno, para tratar de solventar todos los daños ocasionados, resulta que a los ganaderos pues no se les ha correspondido con nada. Entonces que sepan que este año los servicios sociales van a tener su leña y que la leña por licitación se adjudicó a los ganaderos. Sin más, no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Juan. Ahora sí, Vicky. Voy a hacer un resumen del área de empleo antes de que salga la memoria anual tanto de Sol como de Dinamiza Moral. A día de hoy son 691 desempleados, 27 menos que el mes anterior, con unas cifras de un menos 3,76% de variación intermensual y un menos 1,87% de variación interanual. Hemos atendido a 189 personas de alta en Dinamiza, que es bastante gente de otros municipios también, debido a la expansión que tuvo la Feria de Empleo y la Agencia de Colocación. 105 ofertas han sido gestionadas con 57 incorporaciones, sin contar las ofertas activas que están en la actualidad vigentes. Se han incorporado hace 3 semanas 20 desempleados por el programa Incorpora Reactivación, y se ha hecho entrega antes de ayer
de toda la documentación necesaria para poder desarrollar el certificado de profesionalidad que se imparte desde Dinamiza Moral. Se han entregado ordenadores portátiles, auriculares y todo el soporte en papel necesario para poderlo desarrollar. Son 15 personas, 14 desempleadas y una en mejora de empleo. Desde el área de comercio, a día de hoy, las ayudas del comercio están todas resueltas, todas las solicitudes y ordenadas al pago en su totalidad de las concedidas, 135.000 euros que han sido concedidos, y en breve se comunicará que durante el mes de este mes se empezará la primera justificación económica de la primera convocatoria. A su vez, os quiero comentar que saldrá en breve la revista de Navidad, así como publicado en redes todas las actividades del área de turismo, comercio y de las demás áreas como cultura y juventud en las cuales hemos trabajado conjuntamente, y que estéis atentos porque en breve estarán en público. Nada, muchas gracias. Juani tiene la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo os voy a informar de el área de mayores. El día 16 de diciembre, justo un poquito antes de Navidad, vamos a tener una obra de teatro para los mayores. Estamos encantados de ofrecerles de nuevo teatro a los mayores después de estos tiempos que hemos pasado tan duros. La obra de teatro se llama Gracias por venir y es un tributo a Lina Morgan. 16 de diciembre a las 7 en el Teatro de Cultura. Bienestar social. Este mes de diciembre también tenemos actividades para familias, como todos los meses. Por una parte hay unos cuentos de animales fabulosos, el 1 de diciembre de 5:30 a 6:30, y risoterapia en familia el 16 de diciembre de 5:30 a 7:30. Estas actividades para inscribirse es a través de la web de la Mancomunidad TAM. Y los días sin cole, como otros años, pues los días no lectivos para facilitar la conciliación familiar. Los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 de enero, pues se va a llevar a cabo los días sin cole en el Colegio El Raso. Las inscripciones también, en este caso, son en el Centro de Bienestar Social. Y luego quería informar que el 10 de noviembre tuvimos el pleno de presupuestos de la TAM, donde se aprobó el presupuesto por unanimidad. El presupuesto total es de 3.274.701,52 euros. Aumenta un 21% respecto al año pasado. Además, la aportación de Moralzarzal, igual que los otros municipios, también aumenta. Son 300.508,65 euros, lo que supone un 22,17% en relación a los otros municipios. El aumento es de 12,40%. Este aumento va destinado a diferentes convenios. Un nuevo convenio que ya informé de él en el anterior pleno en relación a personas vulnerables COVID, un incremento del Convenio General de Servicios Sociales, aumenta también presupuesto el convenio de corresponsabilidad de la Dirección General de Igualdad y se incorporan también 2 puestos de trabajo nuevos de trabajadora social. También informar que al Pleno se llevó la moción presentada por el Grupo Municipal Vox. Esta moción había sido presentada a su vez en los otros 2 municipios de la TAM y se desestimó. Todos los miembros del Pleno votaron en contra. La razón es porque sí, estando de acuerdo, lógicamente porque ya se hace así, en que se pueda asistir a los plenos de la TAM, no se valoró y se votó en contra de la grabación de los plenos, considerando que ya existen suficientes canales de información y de transparencia tanto en la web de la TAM como en la sede electrónica. Y luego, como ha dicho Vicky, en relación a las actividades de Navidad, pues desde Juventud tenemos bastantes actividades, entonces esperamos en breve tener ya toda la información y que podáis consultarla. Muchas gracias. Gemma, tienes la palabra. Bueno, en principio voy a responder una de las preguntas que quedó sobre en el pleno de noviembre, respuesta de la pregunta del Partido Socialista en el pleno de noviembre, donde se preguntaba sobre una publicación en redes sociales donde se ve un vídeo grabado supuestamente en la ladera de Matarrubia realizando una actividad no apropiada. En Moralzarzal tenemos la suerte de contar con un elevado número de vecinos que destacan en diferentes disciplinas, especialmente deportivas y culturales. Entendemos que es un orgullo y, por tanto, dentro de nuestras posibilidades damos la máxima visibilidad posible a los logros conseguidos.
El caso al que se refiere es el avance de un programa que se emitió en la televisión. Se trataba del reportaje a 2 hermanas vecinas de Moralzarzal que están cosechando importantes éxitos a nivel nacional e internacional. Hemos preguntado y hemos consultado al papá de las 2 deportistas para que nos contara dónde había sido grabado el vídeo y nos responde lo siguiente. Aparecen 13 segundos que se grabaron en un camino que no en un fuerapista, que va a dar a la pista que va desde La Tejera hasta Villalba. De hecho, es donde se hicieron la entrevista que sale en el programa. Les pidieron a mis hijas unas tomas bajando y subiendo, no más de 50 metros. Y contesta que todas las demás imágenes son grabaciones en Bike Park y vídeos antiguos que han cogido de las redes sociales. Es un vídeo de familia, de espíritu de superación y de servir de ejemplos a otros jóvenes. En ningún caso es una invitación a bajar fuera de pista. Y respecto a las actividades de Navidad, ya se ha comentado por parte de todas las concejalías que todo el tema del programa de Navidad está preparado, se ha preparado atendiendo la situación que tenemos en este momento todavía de normativa, pero queremos también informar a los vecinos que estamos con todo preparado, pero también atentos a cuál es la evolución para ver qué normativa va saliendo y qué situación se puede provocar, con lo cual en un momento dado pues cualquier cosa programada puede variar dependiendo un poco de cómo evolucionamos, cómo nos situamos y vamos a ver cómo evoluciona el COVID. Creo que hay que ser este año, habrá que estar pendientes y ir viendo, ¿no? Y habrá que tener pues eso, una adaptación si es necesaria, ¿no? A día de hoy está todo preparado, saldrá la programación como un año pues normal, porque a día de hoy no existen reducciones en aforos, no existen limitaciones, más allá de todos los protocolos COVID que seguimos respetando y que vamos a seguir respetando, ¿no? En todas las actividades que estén programadas por parte de este ayuntamiento, pero también con esa posibilidad, ¿no? de ver evolución y ver si hay que suspender algo o cambiar alguna de las situaciones provocadas. Había alguna pregunta más que quedó pendiente de contestación. Una de ellas era la solicitud de información relativa a los datos del programa de Reutiliza Moral. Los datos que nos han pasado del tercer trimestre del 2021, resumidos, son los siguientes. Total de usuarios acumulados, 254. Total de productos gestionados, 65. Y total de productos reutilizados, 28. Estos son los datos del programa Reutiliza Moral. Había otra pregunta sobre las soluciones de ciertas balsas de aguas que hay en el camino Becerril y demás. Y en este sentido decir que no solo en este camino, sino que se está licitando y próximamente podremos ver el mantenimiento de muchos caminos de Moralzarzal que hacía falta, que hay que echarle una tierra en condiciones. Eso ha costado porque al final todo tiene un coste, incluso encontrar tierras sin impropios y tierras adecuadas para poder echar en los diferentes caminos. Por lo tanto, en breve veremos cómo diferentes caminos de Moralzarzal, incluido el que va desde el Retamar hasta el Vacunadero y otros tantos que se van a intentar hasta donde podamos llegar a arreglar, se van a ver mejorados sustancialmente. Estas eran las preguntas que quedaron pendientes de contestar. Pasamos al tercer punto del orden del día, que son mociones de los diferentes grupos municipales. La primera es una que quedó pendiente del Grupo Socialista, que insta al Pleno de Moralzarzal a redactar un plan de economía circular Moralzarzal 2030. Hola, buenas tardes. La moción que insta al Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal a redactar el Plan de Economía Circular Moralzarzal 2030. Leo los antecedentes, luego la exposición de motivos y, por último, el petitum de la moción. El Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal aprobó la declaración de emergencia climática de Moralzarzal, que había sido redactada entre la sociedad civil, asociaciones, ciudadanía del municipio, para así expresar una urgencia en actuar para luchar contra el cambio climático desde un entorno local. Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal aprobó por mayoría la moción del Grupo Municipal Socialista, en la que se reconocía la importancia de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la acción política municipal como clave institucional dentro de la denominada Década de la Acción por la Organización de Naciones Unidas.
como se expresa en la Estrategia España Circular, Estrategia Española de Economía Circular, y se cita en su preámbulo la necesidad de cambiar el modelo económico y de consumo. El actual sistema económico está basado en un modelo de crecimiento que se apoya en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de usar, consumir y tirar. Este modelo lineal conlleva un uso intensivo de recursos naturales y crea una elevada presión sobre el medio ambiente que está detrás de las manifestaciones más graves de la crisis ambiental que atravesamos, incluido el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Desde el municipio de Moralzarzal debemos contribuir a mejorar el comportamiento circular de nuestra economía. En la actualidad, en el Congreso de los Diputados, como ya he citado otras veces, se está tramitando el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que ya está aprobado en Consejo de Ministros, en el que se insta a los gestores de residuos a cumplir con la denominada jerarquía de residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y, por último, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y al final la eliminación. Valores con los que se debería de desarrollar la política de residuos del municipio. Este proyecto de ley está basado en la transposición de una directiva europea de 2018, la 851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la directiva 2008-98 sobre residuos, directiva que ya anticipa la necesidad de reducir los residuos, se integra en los porcentajes de reducción esperados para el Estado y contempla impuestos con un suelo mínimo para todas las comunidades autónomas para los residuos a vertedero. En la exposición de motivos se habla de esta moción de la gestión de residuos municipales, que es uno de los principales retos que una entidad local tiene entre sus competencias para afrontar la lucha contra el cambio climático y reducir la huella que tenemos como sociedad. El servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos es esencial para reducir la huella ecológica que un municipio tiene. Además de la huella de carbono por el consumo energético, hay que tener en cuenta la influencia que tiene las emisiones de CO2 equivalente del proceso de tratamiento y eliminación de residuos. En cuanto a la limpieza viaria, otro factor determinante en la reducción de la huella ecológica son recursos como el agua o los restos orgánicos del mantenimiento de parques y jardines y restos forestales, los que pueden ser parte de la economía circular, siendo a través de la recogida de los mismos una posibilidad para introducirlos de nuevo en el sistema, como el agua para riego o como abonos y fertilizante tras su compostaje, incluso parte del consumo energético, por ejemplo, como hablábamos antes, la leña de las dehesas. Por ello, el Grupo Municipal Socialista insta al Ayuntamiento de Moralzarzal a los siguientes acuerdos. El primer acuerdo es redactar el Plan de Economía Circular de Moralzarzal 2030, que describa la estrategia de gestión de los residuos sólidos urbanos y otros residuos como el agua y los restos orgánicos de mantenimiento de parques y jardines y otros restos forestales, con 3 puntos. El proceso de elaboración de esta estrategia debe aunar a personas expertas en economía circular de universidades, otras experiencias municipales exitosas en la comarca, asociaciones medioambientalistas y gestoras de residuos para el intercambio de conocimiento necesario para su redacción. Además, creemos que debe integrar a organizaciones empresariales, vecinales y sindicales, así como grupos municipales, para implicar al mayor número de colectivos en su puesta en marcha. Y también otros sectores productivos, como no, del municipio, como la hostelería, los servicios o el sector primario, pues con restos orgánicos y otros tipos de residuos como el papel, carbón, cristal, que también deben participar en la puesta en marcha de esta estrategia. El segundo punto es hacer un estudio comparativo desde la sostenibilidad económica y ambiental de las diversas estrategias de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria para la mejor toma de decisiones municipales al respecto. El tercer punto es hacer un estudio para integrar los sistemas urbanos de drenaje, SUDS, en las nuevas infraestructuras urbanas para así reciclar el uso del agua. El cuarto punto es cumplir con los compromisos expresados en la Declaración de Emergencia Climática de Moralzarzal, así como otras mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento, como la que se aprobó sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y la última es que este Plan de Economía Circular de Moralzarzal debe incluir la divulgación sobre la economía circular que integre a los centros educativos y a los centros públicos, porque pensamos que la educación es la mejor forma de cambiar el tipo de una economía lineal a una economía circular. Gracias. Vecinos por Moralzarzal participan. Pues nos encontramos con una de esas mociones que a veces en este pleno, pues cuando la leemos decimos, pues es que cómo no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pasa que a veces sentimos muchas veces cuando traemos este tipo de mociones que
que quizás contradice un poco con la política que nosotros estamos pensando, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que la política se hace haciendo. Y este tipo de mociones, donde lo que se plantean es cargar de estudios técnicos, de más técnicos, de volver a hacer otro estudio, nos hace perder un poco o mucho todos los recursos de nuestros propios técnicos, ¿no? Y también nuestra propia energía, ¿no? Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Lo hemos hablado en este pleno porque hemos aprobado una declaración institucional de cambio climático. Hemos aprobado en este pleno, y lo teníamos en nuestro programa, ¿no?, el tener como referencia la Agenda 2030. Y, sin embargo, pues volvemos a traer a este pleno otra moción que vuelve a pedir que hagamos más estudios y más estudios, ¿no? Que al final no somos capaces de asumir desde técnicos municipales, porque es imposible si solamente se plantean 3 o 4 planes, ¿no?, en esta moción. Tenemos los técnicos municipales desbordados con el día a día como para añadir, con lo cual al final este tipo de mociones lo que viene a cargar es el presupuesto, porque al final estos estudios solamente se pueden hacer de forma externalizada con una consultoría externa que suele aumentar, pues eso, como en 15, 20.000 euros, que no nos parece mal, que nos parece que siempre está bien tener por escrito, pero creo que en este caso es innecesario, ¿no? Nosotros creemos que el camino se hace haciendo y que desde luego Moral Zarzal y este equipo de gobierno ha dado muchos pasos, ¿no?, en relación a todo este plan de economía circular que se plantea en esta moción y desde luego a todos los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Nos parece a veces también, cuando leemos esta moción, la política de la contradicción, porque nos encontramos con cosas muy curiosas, ¿no? Que un partido político que viene siempre, ¿no?, nos trae mociones donde nos habla mucho de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ahora de la economía circular, con grandes palabras, sin embargo después en el día a día en este pleno pues vota en contra de cosas pues muy llamativas, ¿no?, y que sí que realmente son apuestas claras por estos objetivos, pues como podríamos poner miles de ejemplos, pero bueno, uno podría ser, pues, por ejemplo, el parking municipal, ¿no?, donde se trabaja la movilidad, donde se reduce los vehículos y las bicicletas que caminan por nuestro, o sea, se reducen vehículos para dar paso al peatón. Proyecto que traía incorporado muchos avances a nivel de energía solar, muchos avances en relación a la recuperación de aguas fluviales, tenía depósitos, ¿no? Y todo esto se pierde y lo dejamos en palabra. Volvemos a decir que hay que hacer un plan, pero después en la realidad, cuando se traen propuestas concretas que mejoran nuestro municipio en relación a estos objetivos, pues se votan en contra. Ya estamos licitando en la Casa de la Cultura un depósito que también recoge aguas fluviales, porque sí que nos creemos que el camino se hace haciendo y no tanto escribiendo, ¿no? Nos parece que lo importante es ir trabajando. Y esto no lo pensamos solo nosotros, ¿no? Es verdad que no tenemos como objetivo que nadie nos evalúe de forma externa, ¿no?, y nos digan si lo estamos haciendo bien o mal, porque estamos convencidos de que la única forma de llegar a mejorar nuestro pueblo y nuestro planeta, desde luego, es tener claros los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, sin embargo, nos ha venido muy bien este año, ¿no? Un refuerzo que a veces, bueno, que aquí no se percibe a veces en los plenos, ¿no?, pero que está bien que desde fuera alguien te valore, ¿no? Y así nos hemos encontrado con un estudio que ajeno a nosotros, desde luego, un diagnóstico publicado por INAECU, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, ¿no?, nos ha llegado a determinar que Moral Zarzal, de los 179 municipios de esta comunidad autónoma, está ubicado en 9º, ¿no?, en el trabajo hacia estos objetivos de desarrollo sostenible. Y si tenemos en cuenta los municipios de nuestro tamaño, nos ubicamos en el 5º. Con lo cual está claro que sí que tenemos claro cuál es la estrategia, sí que tenemos claro, y lo que estamos haciendo desde luego va en pro, no lo decimos nosotros, lo dice este estudio, de la mejora de nuestro planeta. Por tanto, estamos de acuerdo, ¿no?, con el fondo, no podemos estar en contra, de hecho lo estamos demostrando, ¿no?, día a día, que esto es un camino que queda mucho por hacer, desde luego, que no vamos a parar, pero nos llama la atención, ¿no?, este tipo de contradicciones. Hace poco venía a este pleno un pliego importante para este municipio, sobre todo para los vecinos y vecinas, no solo para el equipo de gobierno, donde se reducía en gran medida la huella de carbono de nuestro municipio, porque se planteaba la creación de una nave municipal cercana, donde nuestros camiones no tuvieran que desplazarse tanto, y por lo tanto reducíamos la huella de carbono, donde se contemplaba el cubo marrón, donde se contemplaba una posible, estamos trabajando y mucho en la consecución de una planta de compostaje con otros municipios de la zona, y este pliego contemplaba, ¿no?, que el día que se estuviera poder trabajar desde luego toda la recogida de verde, y sin embargo se votó en contra. También había gran parte de ese pliego que hablaba de sensibilización de los vecinos y vecinas, ¿no?, esto que también recoge la moción.
Nos resulta contradictorio, o sea, nos resulta, pues eso, que a veces se traiga aquí el aumento de una tasa de basura que tiene que ver, ¿no?, con la basura y se vote en contra y, sin embargo, después se tenga una moción donde se aumenta todavía más el presupuesto para analizar, ¿no? Yo creo que el análisis lo tenemos todos claro y el camino también, porque es sencillo, lo marca, no hace falta escribirlo, ¿no?, lo marca la propia estrategia que nos ha marcado desde Europa, que nos vienen diciendo desde hace años que ahora tenemos un proyecto de ley, todavía un proyecto, no es todavía una ley, donde la hemos leído muchas veces antes de hacer un pliego de basuras, antes de traer aquí ninguna modificación y que ya estamos en camino, ¿no? Pero no podemos votar en contra, la realidad es que estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que nos resulta es contradictorio, que partidos que luego en el día a día pues votan en contra de todas las medidas que se proponen en este ámbito, vengan a traer una moción llena de, pues eso, de mucha teoría, de muchos planes, de mucha escritura, de mucho sentarnos a reflexionar, pero después en el día a día esto no veamos. Tenemos claro cuál es el proceso, ¿no? Y tenemos claro cuál es el camino y desde luego no vamos a votar en contra, tampoco vamos a votar a favor, porque estamos convencidos de que el camino está marcado ya, que podemos escribirlo y estaría bien, pero que nos parece que a nivel presupuestario pues es otro aumento más de trabajo y económico que, bueno, pues hay que hacerlo porque al final el presupuesto se decide por parte de todos, lo aceptaremos, pero no creemos que en este momento sea lo más importante, ¿no? Creemos que es mucho más importante seguir avanzando. Así que nuestro voto va a ser abstención, porque realmente luego con el fondo de la moción pues no se puede estar en contra, desde luego. Dicho lo que Vecinos se va a abstener para no entrar en contra, ¿no?, de algo que creemos. Partido Popular. Sí. Buenas tardes, con permiso. La realidad que estamos viviendo con respecto a todo tipo de residuos y otros recursos como el agua implica a cualquier administración tener una estrategia clara que contenga como principal hito el ahorro de los recursos, con dos finalidades: el ahorro económico para los vecinos y propiciar el menor daño posible al medio ambiente. Por esta razón, desde el Partido Popular creemos necesaria una estrategia a corto, medio y largo plazo que busque la consecución de este objetivo. Estrategia que a fecha de hoy, tras 6 años de gobierno de vecinos con diversos grupos políticos, como ha sido Morzarzal en Común, PSOE, Ciudadanos y PAIM, desconocemos tanto los partidos políticos como los vecinos de Morzarzal. Iniciaron su gobierno en el 2015 firmando un acuerdo con Morzarzal en Común donde se comprometían a remunicipalizar los servicios de limpieza, acuerdo que incumplieron al poco tiempo y que propició la salida de Morzarzal en Común del equipo de gobierno. Estos incumplimientos ya están en el ADN de este gobierno y los vecinos cada vez lo tienen más claro. La moción que estamos tratando sobre la necesidad de plantear una estrategia en referencia a la política de residuos debería de crear un precedente para empezar a trabajar en diferentes estrategias en temas de interés que así lo requieran. Hace 6 años ustedes cogieron el timón de este barco que se llama Morzarzal, este barco a remos que no solamente está abandonado a la deriva sin ningún plan ni estrategia, o sea, sin saber dónde dirigirlo, sino que han olvidado otro aspecto capital, que es que para poder avanzar hay que remar, o sea, trabajar. Mientras tanto, los vecinos aguantan pacientemente que el barco no se hunda, viendo que su único objetivo es seguir sentados con el timón en sus manos, mientras que el capitán busca quien le preste un salvavidas al que agarrarse dentro de poco. Por todo lo cual, ya que es un tema que no solamente preocupa a este grupo político, sino que nos ocupa, independientemente de que estemos o no de acuerdo con la estrategia que se plantee, vemos necesario que ésta se cree y se pongan a trabajar sobre este particular. Nuestro voto es a favor. Ciudadanos. Bueno, como bien dice la moción en el punto 4 de la propuesta de acuerdo, hubo un compromiso por este Pleno de cumplir con la Agenda 2030. Desde Ciudadanos y desde nuestra posición en el Gobierno de Morzarzal, creemos que, al contrario de lo que se acaba de decir, sí existe una estrategia que creo que se está llevando a cabo y que además es continuamente en este Pleno se intenta echar abajo. O sea que me sorprenden ciertas contradicciones que se dicen en este Pleno.
En Moralzarzal se está apostando por una movilidad mucho más sostenible, como es con un carril bicicleta. Puede gustar más o menos, pero se apuesta por la movilidad urbana sostenible. Se apuesta por la implantación o creación o construcción de parkings que disuadan a los usuarios, a los vecinos, de circular con sus vehículos por el centro del municipio. También se echa abajo en este pleno alternativas como esas. Además, como ya ha descrito la concejala de vecinos, se están haciendo diversas actuaciones para mejorar y reducir la huella de carbono en nuestro entorno. Por lo tanto, esta moción, que es reiterativa en el tiempo, que se trae como única opción de intentar generar contradicciones dentro del propio municipio, la verdad es que para nosotros desde Ciudadanos la vemos innecesaria, ya que lo único que pretende en los acuerdos es hacer y generar estudios, cuando ya con el coste que ello supone para el municipio, además de los recursos que son limitados dentro de nuestro ayuntamiento, el tener que estar con estos estudios técnicos, cuando ya realmente, sin necesidad de todos esos estudios, desde el Gobierno se está trabajando en esta línea de mejora del medio ambiente y de la sostenibilidad dentro de Moralzarzal. Por lo tanto, estando de acuerdo en que hay que seguir trabajando en la Agenda 2030 y estando de acuerdo en que hay que seguir siguiendo esta estrategia, estamos totalmente en desacuerdo con los acuerdos propuestos en esta moción por parte del Partido Socialista. Pero el fondo de la moción es en todo caso, una línea a seguir, que es la que estamos siguiendo, y por lo tanto nuestro voto también va a ser el de abstención. Moralzarzal en Común. Pues de entrada voy a anunciar que el voto del Grupo Municipal Moralzarzal en Común va a ser favorable a la moción presentada por el Grupo Socialista. Y va a ser favorable fundamentalmente porque ya hay una estrategia española de economía circular y todos y todas estamos obligados a cumplirla. O sea que, en fin, yo creo que no ser conscientes de esta situación es un poco eludir la responsabilidad que todos y todas ya tenemos que cumplir. Yo creo que en ese sentido huelga el debate y lo que hay que hacer efectivamente es estar implicados en el cumplimiento de esta estrategia. Dentro de la estrategia nos encontramos importantes puntos que además yo creo que son importantes a la hora de establecer, por ejemplo, planes de actuación a nivel local. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la estrategia hablan de autoevaluaciones trianuales con respecto a las consecuciones que vamos consiguiendo en todos los aspectos y, por tanto, también a nivel local. Deben concretar y coordinar las medidas para tener en cuenta esas estrategias, ¿no?, de economía circular. Y en ese sentido nos parece, independientemente de que vamos a aprobar la moción, nosotros nos hubiese gustado ir un poco más allá, dado que, por ejemplo, entendemos que para llevar a cabo una adaptación correcta a estos planes y a las autoevaluaciones de estos planes, que esperamos y entendemos que van a ser cada vez más existentes, porque tenemos que ser mucho más exigentes con las huellas de carbono y con la acumulación de residuos y para cuidar nuestro medio ambiente, que ya se daña excesivamente. Creemos que, por ejemplo, establecer estrategias de remunicipalización de servicios que son mucho más flexibles, aparte que son más baratos para la ciudadanía, pero no estamos hablando de eso, sino que son mucho más flexibles a la hora de adaptarse a los nuevos planes y a las nuevas situaciones que vayamos a tener. Creemos que la moción debía recoger este punto.
Evidentemente entendemos que la moción no lo recoge porque lo que estaba buscando es un apoyo mucho más mayoritario y evidentemente hay muchos grupos municipales que no están a favor de la gestión pública de los servicios públicos en este pleno y por eso entiendo que no lo recoge la moción, aunque nosotros entendemos que para cumplir estos planes es mucho mejor la gestión pública porque de entrada es mucho más flexible. Entendemos también que en la moción debía recoger también, debía incidir en el problema de los vertidos de aguas fecales que tenemos en este municipio y que yo creo que es importante y urgente que se solucionen. Esto evidentemente incumple el deber del tratamiento de aguas residuales que se viertan libremente a por ejemplo, a la dehesa vieja de Molazarzal, desde luego está absolutamente fuera de los planes de economía circular. Y de paso que estamos hablando de esta moción, les invitamos a que tomen medidas, aunque insistiremos en otra parte del pleno al respecto. Por tanto, entendemos que la moción debía ser mucho más importante a la hora de hablar de remunicipalización de servicios para hablar de flexibilidad y para el tratamiento de las aguas residuales, que son problemas reales que vivimos en nuestro municipio. Luego, lógicamente, como independientemente del resultado de la votación de la moción, el equipo de gobierno al final es quien tendrá que implementar las medidas para llevar a cabo esta moción, no puedo dejar de decir que me llama muchísimo la atención que uno de los motivos para abstenerse en esta moción sea que haya que hacer más estudios, que ya hay muchos. Como argumento me parece de verdad muy cogido por alfileres. Habrá que hacer los estudios necesarios y efectivamente quedan muchos estudios por hacer para aplicar medidas que son novedosas y son innovadoras y en las que tenemos que estar trabajando y estar muy implicados. Claro que hay estudios y claro que faltan muchos estudios y claro que tendremos que hacer muchos más estudios. No sé si es que a lo mejor si a ustedes lo que les sobran son los estudios para llevar a cabo estas materias, desde luego preocupa. Entendemos que lo que no les preocupa es hacer muchos estudios para hacer parkings innecesarios, pero para esto evidentemente sí que les sobran estudios. Y luego dicen ustedes que hacen mucho ya en esta materia. Hombre, en el último pleno estábamos hablando de una ordenanza, de una modificación de una tasa en la que ustedes hablaban de un aumento de 2.000 toneladas de vertidos de residuos. Si esto para ustedes es darse un sobresaliente aprobado en tratamiento de economía circular, que tenemos obligado de cumplir, desde luego para nosotros es un absoluto suspenso. Deberían no solo leer por encima las mociones, sino entenderlas, asumirlas y aceptar, en este caso, los acuerdos que se adopten. Gracias. Paim. Sí. Bien, nosotros no vamos a mezclar churras con merinas. Nos vamos a ceñir a una moción, que es la que se presenta. Moción, por cierto, que está claro que sale desde las oficinas de Ferrat, presentada a nivel nacional. Perdón, ya volvemos como siempre, estoy hablando, aquí nadie ha interrumpido a nadie. Le pido al señor Martínez que guarde su compostura, tanto que maneja bien el organismo del Pleno. Que yo también he aprendido ya, ¿vale? Pon tú. Gracias, continúo. Insisto, presentada por Ferraz a nivel nacional, lo único que una vez expuestos los antecedentes y la exposición de motivos llegamos a los acuerdos, y sí es verdad, los acuerdos se centran en Molazarzal. Desde PAIN, claro que estamos de acuerdo. En la España circular, el 2030, en un desarrollo sostenible, por supuesto que sí. Pero claro, cuando hablamos de antecedentes hablamos de proyectos de ley. Cuidado, hay que dejar claro todo, ya que presentan tantos antecedentes y todo lo que meten antes de los acuerdos. Después se puede hablar del proyecto de ley, basado en una transposición de la directiva del Parlamento Europeo y demás, proyectos de ley. Una cosa es aprobar en el Consejo de Ministros y otra en el Congreso, como bien sabrá usted. Hablando del cambio climático, reducir la huella como sociedad y demás, por supuesto, y habla de un servicio de recogida y tratamiento de residuos, ya se lo han dicho aquí. Perdón. Hace bien poco trajimos a este pleno un nuevo pliego con un nuevo contrato para solucionar todo este tipo de problemas, al cual se votó en contra. Habla de la huella ecológica, con los recursos como el agua, el mantenimiento de parques y jardines, para que el agua sirva para riego, se está trabajando en ello. Cuando habla de un plan, para mí, personalmente, y por lo poco mucho, que ya no lo sé, eso lo dejo al juicio de quien deba juzgarlo de verdad, casi todo lo de plan se está realizando.
Entonces, sinceramente, nosotros o somos muy cortos o no vemos, sinceramente, qué es lo que se expone. No vamos a entrar en la remunicipalización de los servicios, quién hizo la primera exteriorización y demás, porque nos vamos a ceñir simplemente a lo que es la moción. Claro que estamos de acuerdo en gran parte de la moción, pero también queremos dejar constancia de que se está realizando gran parte de esto. Entonces, a nuestro modesto entender, no vemos que sea nada nuevo y no nos vamos a oponer a su moción, por supuesto que no. Tampoco vamos a apoyar algo que ya se está haciendo. Entiéndame, en cuanto a la moción, cuidado, lo que estamos haciendo lo apoyaremos siempre, porque lo estamos haciendo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser abstención. Gracias. Concejala Nolasquita Marcia. Buenas tardes. Efectivamente, creo que la economía circular es algo que no solamente es actual, es importante traerlo a nuestro municipio. Se ha hablado de esto en los últimos plenos bastante. Creo que ya se ha dicho cuál es la postura que llevamos cada uno, y sin necesidad de alargarme más, mi voto va a ser a favor. Concejala Nolasquita Susana. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con la moción que plantea el Partido Socialista. Voy a añadir que con respecto a la Estrategia Española de Economía Circular, existe también ya un proyecto de ley de economía circular de la Comunidad de Madrid, del que acaba de terminar su plazo de exposición pública y que se ha hecho necesario, puesto que, dicho por la propia Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, estudiadas otras alternativas, se ha concluido que, puesto que la pretensión es establecer objetivos y medidas concretas de obligado cumplimiento para los agentes económicos y ciudadanos, logrando así la implementación de un modelo de economía circular, la alternativa más adecuada es a través de la elaboración de un texto de rango legal y la posterior aprobación de una estrategia de desarrollo. Por lo tanto, yo veo muy claro que tendremos que irnos adaptando al cumplimiento de esta normativa. La norma persigue favorecer el desarrollo económico sostenible, además de la protección, conservación y disfrute del medio ambiente del territorio de la Comunidad de Madrid, minimizando la generación de residuos y maximizando el uso racional de los recursos productivos, además de fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero además esta ley va a implementar unos indicadores de evaluación y de seguimiento. Estos indicadores es, pues, por ejemplo, contratación pública ecológica, que nos dirán que se está haciendo, pero siempre se puede ir a más. Porque, por ejemplo, el polvo de neumático usado como asfalto ha vencido ya todas las barreras de consumo. O sea, se ha utilizado ya en sitios conocidos como la avenida Raimundo Fernández Villaverde, la calle Princesa, y se han ejecutado con asfalto con polvo neumático usado y ha mejorado enormemente la calidad y ha hecho el asfalto más duradero. Pero otros indicadores pues serían la generación de residuos municipales por persona, la tasa de reciclado de residuos municipales, la tasa de reciclado de residuos de envases plásticos, de envases de madera, de aparatos electrónicos y eléctricos, de residuos orgánicos, tasa de reciclado de residuos de construcción y demolición, tasa de reciclado de residuos de productos al final de su vida útil, tasa de material circular, entre otros. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que estas tasas en Moralzarzal sean tan adecuadas, que cumplan la normativa que nos va a exigir, no solamente desde Europa, no solamente desde el Estado, también desde la Comunidad de Madrid, y lógicamente lo va a exigir a los ayuntamientos, y habrá que responder y habrá que dar los números de todo este tipo de reciclados y de residuos en los que de verdad hay que trabajar. Los principios generales que inspira esta estrategia española de economía circular yo creo que merecen la pena. Estamos hablando de protección y mejora del medio ambiente, de acción preventiva, de descarbonización de la economía, de que quien contamina paga, como se ha hablado aquí de la tasa de basuras. La tasa de basuras necesita un pago por generación.
Eso significa que el que genera más residuo paga más y el que genera menos paga menos. Quien contamina paga. Protección de la salud, racionalización y eficiencia, cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, participación pública, desarrollo sostenible, solidaridad entre personas y territorios, integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones, mejora de la competitividad de la economía, generación de empleo de calidad. Por todo ello, mi voto va a ser a favor. Partido Socialista. Pues voy a empezar por un tema formal, pidiendo disculpas por interrumpir a Juan, pero es que las disculpas son por la falta de respeto hacia el trabajo de los concejales. Esta moción está escrita por el portavoz socialista, Juan, íntegramente. Íntegramente, porque están los conocimientos y las capacidades en este grupo para escribir esta moción íntegramente. Entonces, que un concejal de otro grupo ponga en duda quién ha hecho la moción, a mí me ha indignado lo suficiente como para interrumpirte. Está hecha por el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y reitero que no se ponga en duda el trabajo de los demás grupos municipales, porque mientras usted está en el sillón sentado, nosotros estamos trabajando. Y es un sobreesfuerzo venir con mociones, venir con trabajo desde la oposición y decir que lo hacen en otros sitios. Entonces, yo cuando usted pida disculpas, que seguramente lo hará en su segunda intervención, no le intervendré y no le diré nada en los plenos cuando falte a la verdad, porque esto es faltar a la verdad y faltar al respeto del trabajo de los grupos municipales. Y dicho esto, voy a continuar con respecto a las valorizaciones del resto de grupos. Bueno, lo primero, agradecer que la moción se apruebe sin ningún voto en contra. Eso parece ser que hay un principio de acuerdo en que el tema de los residuos y la economía circular es un lugar donde tenemos que tener un acuerdo, y esta moción lo que quería es, pues eso, generar un debate, y creo que generar un debate no puede ser malo. Tengo un problema con el grupo de vecinos, que cuando se trae una moción a este pleno, que el plan ya está hecho y que se proponen medidas específicas, recuerdo la moción del plan de empleo. Desde el grupo de vecinos, la portavoz dijo literalmente que era muy presuntuoso traer un plan hecho. La palabra fue presuntuoso. Y si traigo una moción, si traemos desde el Grupo Socialista una moción donde se da espacio a los demás grupos a la participación, para que no sea lo que un grupo de 2 concejales sobre 17 quiera hacer, porque entendiendo que aunque tenemos nuestra propuesta y nuestra alternativa, que le repito, hay una propuesta y una alternativa del Grupo Socialista para hacer los residuos municipales de otra manera, nos dicen que es que hay que estudiar. Lo contrario a estudiar, hacer estudios no es hacer. Lo contrario al estudio es la ignorancia. Lo contrario a hacer es estar parado. Lo contrario al estudio es la ignorancia. ¿Y por qué digo esto de la ignorancia? Porque, por ejemplo, se puede dar a entender que en su pliego de residuos, que salió votado no solo por el Grupo Socialista, sino por la mayoría del grupo, de grupos del Pleno en contra, se quiere dar a entender, por ejemplo, una afirmación que ha hecho usted, que los camiones que recogen la basura de más cerca del municipio tienen una nave, reducen la huella de carbono más que, por ejemplo, intentando reducir los residuos que se llevan al vertedero, a Colmenar Viejo. ¿Qué estudio dice esa afirmación? ¿En qué estudio se basa? ¿Hay que hacer estudios o no hay que hacer estudios sobre si hay que reducir cuántos residuos llevamos al vertedero y cuántos viajes nos ahorraríamos y cuánta huella de carbono por las emisiones de los combustibles fósiles de esos camiones en ir al vertedero? A lo mejor lo que falta son estudios técnicos. Sí, técnicos, números. En el pleno de residuos se hicieron afirmaciones como que era más caro la recogida, un sistema de recogida como es el puerta a puerta, sobre la recogida actual que tenemos. ¿Dónde están los estudios sobre Molar-Zarzal? Que la recogida puerta a puerta es más cara. ¿Estamos dando opiniones sin estudios, basados en el hacer, o como ustedes le llaman, al no estudio? ¿O estamos intentando valorar cómo hacer los pliegos basados en números para que todos podamos tomar las decisiones que son económicamente más razonables al municipio y más sostenible? Con respecto al resto de grupos, claro que no voy a hacer la propuesta que tiene el Grupo Socialista en el programa, porque dirían que es una propuesta que no tiene con el consenso de los demás. Nuestra tarea es traer mociones al Pleno, y creo que lo hemos conseguido con esta moción, que generen
un acuerdo. Pues, es propuesta de acuerdos, somos concejales, concilio, ya lo he dicho varias veces, lo que intentamos es llegar a acuerdos y cosas que estemos de acuerdo, una mayoría, mientras más holgada mejor. En esta mayoría que se ha formado en esta moción no estaban los que están gestionando el municipio, pero en temas tan claros, pues, por ejemplo, integrar en el debate de los residuos a organizaciones empresariales, vecinales, sindicales, a otros sectores del municipio. Creo que no son cosas que sean ajenas a la ideología de cualquiera. No son temas ideológicos, son temas de que para hacer una estrategia de recogida de residuos hay que hablar con todo el municipio. Con respecto a los estudios y a la necesidad de escribir un plan, Juan, claro que es necesario escribir un plan para tener el objetivo de dónde llegar. Si nosotros no sabemos qué reducción de residuos queremos hacer de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, como este plan propone, que tengamos una visión a largo plazo, no sabemos si vamos a cumplir o no lo que las leyes nos van a decir el próximo año, lo que nos van a decir en 3 años y no lo que nos van a decir a 5 años. Claro que tiene que estar escrito. ¿Quién dice que no tiene que estar escrita una estrategia municipal de residuos? ¿Por qué no tiene que estar escrita? Ya no solo porque estemos de acuerdo los concejales que están en el Pleno, sino porque los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se está haciendo. ¿Están los programas municipales del resto de equipos de gobierno qué se va a hacer con los residuos municipales? En algunos sí, en otros no. No saben a qué atenerse los vecinos. No voy a seguir haciendo más... Es que he escuchado tantas cosas que hemos votado en contra, por ejemplo, que hemos votado en contra de hacer un parque municipal porque eso es a favor de reducir las emisiones, ¿o no? ¿Dónde está el estudio que dice que atraer a los coches al centro del municipio reduce las emisiones? ¿En qué estudio se basa? Como ha citado el concejal de Ciudadanos. Es que a mí lo que me faltan son datos. Me sobran opiniones y me faltan datos para tratar asuntos técnicos como los residuos o como la sostenibilidad o como la reducción de huella de carbono en un municipio que pretendemos ser un municipio serio, solvente, que de verdad, cuando dice que está en lucha contra el cambio climático en una declaración de emergencia climática, luego lo cumpla. Como espero que esta moción se ponga en marcha, pues espero que sirva de espacio de concilio, de espacio de acuerdo, para posteriormente no tener problemas como llegar a un pleno sin haber debatido un pliego de residuos y que esto sea el germen de la aprobación de un pliego de residuos donde haya una mayoría. Y sí, les voy a dar, el último punto que voy a decir, les voy a dar nuestra propuesta. Nuestra propuesta sería que se estudiase cuánto cuesta el puerta a puerta de verdad para que se pueda hacer una recogida selectiva del residuo orgánico y así obligar a toda la ciudadanía a tener más responsabilidad en los residuos orgánicos. Nuestra propuesta sería pensar si se puede remunicipalizar o no con datos la limpieza viaria. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es tener una planta de compostaje municipal. Y a ese escenario queremos llegar a través del acuerdo, no de la imposición. Y por último, con respecto a los drenajes sostenibles, han hecho ya un polígono, están pensando en hacer un segundo polígono, no han introducido los drenajes sostenibles. Les invito a que en los proyectos que hagan también sobre los proyectos viarios incluyan los drenajes sostenibles. Gracias. Vecinos por Morón Zarzal participa. Ay, perdona. Bueno, solo voy a empezar en orden. Voy a contestar primero al Partido Popular. Solo porque me llama la atención que realmente estábamos hablando de economía circular y realmente nos hemos quedado a lo naval. Un tono catastrofista, ¿no? Pero no lo entendemos porque nosotros llegamos aquí en 2015, impusimos una serie de medidas que a ustedes no les gustarían, pero los vecinos en 2019 nos dieron sus votos y pasamos de 4 concejales en el caso de vecinos a 5 concejales, ¿no? Entonces hablan ahí de su barco, no se preocupen si va a haber elecciones en 2 años y medio, serán los vecinos que
que creo que no hay que minusvalorar sus votos, por mucho que no nos guste el resultado, los que elijan de nuevo, ¿no? Pero quizás el Partido Popular, que habla de ese barco que se hunde, ¿no? Pues pasó de 7 concejales a 4 concejales, que entiendo que a lo mejor también tienen que hacérselo ver. Es que no entiendo por qué en cada pleno nos lo van diciendo y ya en algún momento teníamos que contestarles, ¿no? No hay ningún barco a la deriva, hay unos partidos políticos haciendo políticas que los ciudadanos, vecinos, vecinas de este municipio en 2023 pues echarán una papeleta y votarán. Así que no se preocupen que si realmente es tan catastrofista, pero por ahora en 2019 no ha sido este el resultado, sino que nos han dado otra visión de los votos, les guste o no les guste. También a ustedes, ¿eh? Y luego sobre el Partido Socialista, en Morazán en Común decía, ¿no?, el tema de no sobran los estudios. No sobran los estudios. Lo que pasa es que los estudios hay que equilibrarlos, ¿no? Decía el Partido Socialista, y así uno con lo que él decía, ¿no?, que lo contrario, no, a la ignorancia, me parece que decía, ¿no?, el estudio es la ignorancia. Yo creo que quizás lo que parece que ocurre cuando uno pasa de un lugar a otro, porque tanto un partido como otro ha gobernado, ¿no?, es que se ignora de repente cuál es la administración local y cuáles son los procesos de la administración local, porque creo que todos los que hemos pasado por el Gobierno, todos los que hemos estado en esta posición de gobernar, sabemos que para hacer cualquier proyecto, para hacer cualquier estudio, para hacer cualquier pliego, se requieren muchísimos estudios, pero muchísimos. No hablo ya del estudio de basuras, ¿no?, que es un pliego que hubo que contratar una asesoría externa, que se estudió durante meses, que se trabajó, que se tuvo que pasar un montón de filtros económico-financieros, estudios de datos. Quiero decir, parece que sí que existe la ignorancia. Cuando se salta del lugar, pues se olvida, ¿no?, cuáles son los procedimientos. No hay ni un solo proyecto de este municipio, ninguno, que no tenga estudios de cualquier tipo, económicos por un lado, de legislación, de legalidad por otro. O sea, pasan tantos filtros. Lo que no se puede hacer es cargar a los técnicos municipales con más y más trabajo hasta el punto de bloquear, ¿no?, que parece que a veces cuando uno pide 800 estudios y en cada pleno de estos, si cogemos nota de todo lo que se nos pide, realmente bloquearíamos los sistemas de funcionamiento del ayuntamiento. ¿Qué ocurre en estos casos, ¿no? Hay partidos aquí que siempre están en contra de la externalización, que no queda otra que externalizar los servicios. Cuando tú tienes 8 planes que hacer, donde hay 800 estudios que hacer, al final los técnicos municipales no pueden sacar el día a día. Por eso hemos dicho, no es que no estamos en contra de lo que dice la moción, todo lo contrario, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo que estamos en contra es de tener que volver a utilizar recursos públicos para hacer un plan que creemos que ya está definido, que los planes están definidos y que se definen día a día. Cuando uno se sienta a planificar el contrato de basuras, ya está definiendo. Cuando estamos trabajando con un montón de municipios para hacer una compostadora en el municipio de Moralzarzal, no es que haya estudios, es que hay muchísimos estudios, pero de todo tipo, legales, de económico-financieros, de análisis de residuos, pero no de Moralzarzal, en este caso de un montón de municipios. Con lo cual, lo que no se trata es de duplicar y de bloquear, se trata de construir. Y para construir a veces hay que tener tiempo de construir. Partido Popular. Bueno, pues una vez más, un pleno más, palabras y más palabras. 6 años de palabrería que no solventan ningún problema. Mientras tanto, la bola se va haciendo más grande y aquí nos tienen enredados en estos plenos que ustedes utilizan para liar la madeja aún más, con el fin de enmascarar sus problemas de gestión, involucrando a todos los partidos políticos, incluidos los que no gobernamos, y por lo tanto no tenemos ninguna responsabilidad de gestión de su desastre. Y mire, no voy a entrar en mayor debate con usted. Este es el salón de plenos, hoy es jueves, y los cuentacuentos son los sábados por la mañana a la biblioteca. Y lo digo porque si hay algo que no engaña son los números. Ustedes, pleno tras pleno, prometen, dicen que hacen, pero los números, cuando llega el final de año y vemos de lo que han prometido aquí en los presupuestos, vemos la realidad, está por ver que llegue al 70% de lo que ustedes prometen año tras año. Si de eso quitamos pues los capítulos que son de obligado cumplimiento, como es el pago a los funcionarios y a los servicios, pues es irrisorio el cumplimiento presupuestario. Y ya les digo que los números son lo único que no engañan. Gracias. Ciudadanos. Efectivamente no estamos en contra de los estudios. Parece mentira que haya estado usted aquí 4 años gobernando en este mismo municipio y en este mismo ayuntamiento. Todos los no son únicamente caprichos de las fuerzas políticas que componen este pleno.
Hay estudios técnicos que avalan cada decisión. Hay estudios, como se ha dicho, económicos y legales que avalan todos los proyectos que se realizan en este ayuntamiento. No es algo que no tenga ningún estudio, que es que se nos ha pasado por la cabeza a alguno de los que estamos aquí por dónde tiene que ir una calle, por dónde tiene que ir otra, o por dónde tiene que bajar el agua, por dónde no tiene que bajar. No son ocurrencias de verdad de nosotros, por lo menos en esta legislatura. A lo mejor en la suya sí era así, por eso comenta estas cosas, pero desde luego ahora mismo no es así. Ahora mismo no es así. Estamos a favor, efectivamente, de estudios, pero no de los que usted quiera imponer, porque usted quiere imponer unos estudios que solo valen los suyos, como siempre, como suele hacer habitualmente, solo vale su criterio y su opinión y su forma de hacer las cosas. Todo lo demás es inválido y no sirve para nada. Por lo tanto, sí estamos a favor de hacer estudios, sí se hacen esos estudios, sí se está actuando, sí estamos cumpliendo. Y como se ha demostrado y como se ha dicho anteriormente con la Agenda 2030, más que probablemente, más por delante incluso de otras instituciones más altas, y creo que somos incluso los municipios más pequeños, quizás modelo incluso a seguir por otros estamentos de más arriba. Por lo tanto, bueno, pues nuestro voto ha sido la abstención, porque estamos de acuerdo en esto, estamos cumpliendo perfectamente con el acuerdo que se llegó en el Pleno, en el que por unanimidad se aprobó seguir una Agenda 2030 y cumplir con ella. Por lo tanto, creemos que sí, que estamos cumpliendo, que estamos siguiendo una hoja de ruta y que sus estudios que propone en esta moción, pues se están haciendo, no como usted quiere, pero se están haciendo. Por lo tanto, nada más que añadir. Gracias. Manuel Zarzal, en Común. Pues me toca corregir al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, porque ha hablado en varios momentos de su intervención de imposición, de la imposición del Partido Socialista en esta moción. Yo no he visto que me hayan impuesto nada. Yo lo que he visto es que el Pleno de Moralzarzal mayoritariamente ha votado una propuesta, y esa propuesta, lo democrático, es que el equipo de gobierno asuma lo que dice la mayoría del Pleno. Eso no es imponer, eso es tener un carácter democrático con respecto a las cosas que se proponen en el Pleno. A mí me asusta, y lo digo en serio, me asusta que entender que la mayoría del Pleno decida algo significa que se refiera a eso como una imposición. Hombre, yo creo que entró dentro del mínimo talante democrático cumplir los acuerdos que vota la mayoría del Pleno. Eso no es imponer nada. Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Eso no es imposición. Imposición es, desde la minoría del Pleno, tratar de imponer las posiciones a la mayoría del Pleno. Eso sí es imponer. Lo otro es asumir el mandato democrático de los vecinos y vecinas de Moralzarzal. Gracias. Paim. Sí, está claro nuestro voto, que no hemos votado en contra, por supuesto. Creo que está claro dónde está la educación y el respeto, creo yo. Si dar la opinión de mi grupo es faltar al respeto, pues que juzgue la intervención en este pleno quien debe de juzgarla. Sí sabemos quién firma esta moción, no sabemos quién la ha hecho, simplemente hemos expuesto nuestra opinión. Ahora, claro, cuando no se admite la opinión de los demás, porque encima se interrumpe, cuando se decide aquí quién trabaja y quién no trabaja, cuando alguien decide, que lo he oído, esto me sobra y esto me falta, lo siento, eso para mí solo tiene un nombre. Lo dejo en puntos suspensivos, que cada uno le ponga el calificativo. Gracias. Concejala no escrita, Marcia. Bueno, yo solamente quería decir que una moción creo que se interpreta como una intención política, ¿no? La intención de crear algo con este cargo que tenemos. Yo creo que una sugerencia política en este caso, que es la moción de
del Partido Socialista lo único que pretende es colaborar, yo lo entiendo así, ¿no?, con la acción de gobierno. Creo que eso es lo que le corresponde a la oposición y a mí, sinceramente, el resto del debate y esta sensación de que o imponemos o atacamos o nos sentimos todos ofendidos, creo que no es la manera de llevarlo a cabo. Sinceramente creo que el equipo de gobierno lo ha dicho, ¿no? Está intentando hacer esto de la economía circular, mejor o peor. La oposición intentará colaborar en ese sentido y creo que esto podría ser mucho más llevadero, podría ser mucho más fácil de trabajar si las cosas creo que las asumimos de manera más profesional. Yo mantengo mi voto. Muchas gracias. Concejala no escrita, Susana. Nada que añadir, gracias. Pues lo importante es que la moción queda aprobada con ningún voto en contra. Eso quiere decir mucho, eso quiere decir que tenemos todos claro cuáles son los problemas y probablemente nos enredamos y que se entienda bien la expresión enredarse en los modos, porque ahí sí que hay diferentes opiniones. Por lo tanto, me quedo con eso, con que la moción ha sido aprobada con ningún voto en contra y que todos somos conscientes de los problemas que hay no solo en este municipio, no sé, en otros muchos. Pasamos a las siguientes mociones. Las dos siguientes mociones son del Grupo Moral Zarzal en Común. La primera es la que insta al Pleno del Ayuntamiento, la moción sobre el respeto, de las condiciones laborales de nuestro Ayuntamiento, y una segunda, irán en ese orden, sobre el mal uso de la ladera de Matarrubia. Previo a dar la palabra al portavoz de Moral Zarzal en Común, debo indicar algunas cuestiones que me corresponden indicar, ¿no? Las denominadas irregularidades en materia de gestión de recursos humanos han sido debatidas en diferentes mociones presentadas por Moral Zarzal en Común en los plenos ordinarios de 1 de julio, 16 de septiembre y 7 de octubre. Por lo tanto, se consideran suficientemente debatidas. Eso lo establece también así el reglamento. Podemos hacer en ese sentido lo que queramos, pero están suficientemente debatidas. Hay una cuestión novedosa en cuanto a la sentencia de despido nulo que se incluye en la moción para volver a traer temas reiterados, que no debe entrarse al fondo del asunto, teniendo en cuenta, y aquí hago una advertencia, que afecta a personas que no deben ser objeto de tratamiento público. Es una cuestión que jurídicamente he podido contrastar antes de traer estas aclaraciones al Pleno de Moral Zarzal. Sí que debo aclarar que el expediente de despido se ha realizado a instancias de funcionarios y empleados públicos y que en ningún caso ha sido promovido por ningún cargo representativo. Es importante la aclaración porque aquí, al final, lo que parece que viene es otra cosa. En cuanto a la petición de informe relativo a la viabilidad de repercutir los gastos y costas judiciales en el órgano competente en materia de recursos humanos. Lo primero, el alcalde no va a solicitar información genérica o alguno a funcionarios competentes municipales, porque se trata de una cuestión meramente política. Por lo tanto, no ha lugar la petición de informes. Segundo, la responsabilidad patrimonial de los concejales y el alcalde en el ejercicio de sus funciones está regulada en la normativa local. Por lo tanto, cualquier miembro de la corporación está absolutamente legitimado para presentar solicitud concreta de responsabilidad a cargo de quien sea por los motivos y los hechos concretos. Y a eso es a lo que se le insta. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Moral Zarzal en Común. Gracias por haber avanzado el debate. Moción sobre el respeto a las condiciones laborales de nuestro Ayuntamiento. Antecedentes. En esta legislatura nos estamos encontrando muchas irregularidades respecto al trato laboral de funcionarios y personal laboral de nuestro Ayuntamiento. Irregularidades que tienen un coste para las arcas municipales, en minutas de letrados y costas de sentencias que se pierden y que van cayendo una tras otra.
Hasta donde nosotras conocemos, la situación se puede resumir de la siguiente forma. 2 sentencias que indican que no se respeta la negociación colectiva de los trabajadores municipales. Sentencia 245/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid y sentencia 451/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo. Siguiente, incumplimiento del artículo 13, reducción de jornada del pacto y acuerdo laboral de personal funcionario y laboral respecto a la reducción horaria en la semana donde están las fiestas patronales en nuestro pueblo. Y la última, sentencia 416/2021 del Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, que declara la nulidad del despido de un trabajador municipal en base a, abro comillas, que la apertura del expediente informativo reservado que acabó en sanción es una respuesta reactiva a las quejas continuas del actor. Cierro comillas, el actor es el trabajador. En este sentido, Moralzarzal en Común ya ha presentado varias mociones solicitando que el equipo de Gobierno respete la negociación colectiva y el cumplimiento de los acuerdos laborales, mociones que han sido aprobadas por la mayoría del Pleno Municipal. Ahora se suma una sentencia más, declarando un despido nulo, repito, un despido nulo, y generando más costas, más minutas letrados al Ayuntamiento y más costes de un trabajador que fue despedido de forma nula, según indica el Tribunal, y al que habrá que pagar unos salarios de tramitación por un trabajo que podía haber ejercido en nuestras instalaciones municipales y que no lo hizo por una mala gestión de los recursos humanos municipales. Es indignante que tanta sentencia en contra de los intereses de los trabajadores de nuestro Ayuntamiento las tengamos que pagar todos los vecinos y vecinas de Moralzarzal, los cuales no somos responsables de esta situación ni gestionamos de forma tan calamitosa los recursos humanos del Ayuntamiento. Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal la aprobación de una moción que recoja el siguiente acuerdo: la dimisión del concejal responsable de recursos humanos de nuestro Ayuntamiento. Y el siguiente acuerdo sería la realización de los informes oportunos que revisen la viabilidad de que las minutas, al menos, que ha costado a las arcas municipales sean abonadas por el responsable de tomar estas irregulares decisiones. Gracias. Vecinos por Moralzarzal participan. La posición de nuestro grupo coincide con lo planteado por la Presidencia. Consideramos que se ha tratado estos temas el 1 de julio, el 16 de septiembre y el 7 de octubre. Y, por tanto, desde nuestro grupo en estos ámbitos no vamos a volver a debatir. Creemos que está suficientemente debatido y, es más, se han tomado medidas después de la aprobación en pleno. Se ha puesto en marcha la comisión paritaria para análisis del párrafo en el que había discrepancia entre trabajadores y patronal sobre el convenio. Se ha reiniciado la mesa de negociación, con lo cual entendemos que está todo respondido, tanto lo que se aprueba en moción como nuestra posición al respecto. Y en relación al único tema que viene nuevo en esta moción, que es el despido nulo por parte del Juzgado de lo Social, nosotros vamos a ser cuidadosos porque efectivamente hay terceros y hay personas que no tienen por qué exponerse a un juicio público en un pleno municipal. Pero sí que nos gustaría destacar algunos datos, ¿no? No voy a entrar en el fondo, pero sí quiero destacar algunas pequeñas cosas, ¿no? Y es invitar quizás al portavoz de Moralzarzal en Común, a Dalid, de la lucha de nuestros trabajadores, a que recabe información, a que busque información. Y esta vez quizás a través de los propios representantes de los trabajadores, incluso de los propios afectados en la causa, ¿no? Que son muchos. Creemos, nos consta que algunos de ellos ya se han dirigido a ustedes explicando un poco cuál es la situación, pero en política o mal política entendida de hacer ruido con todo lo que surja, creo que no han sido escuchados y quizás conviene escuchar a todas las partes, ¿no? Aquí hay mucha gente afectada. Esto es un expediente movido por funcionarios, con un expediente disciplinario movido por funcionarios y donde no ha habido ninguna posición política. Es verdad que después hay un despido que se declara nulo, pero estaría bien que analizaran bien la sentencia, porque la sentencia dice algo importante. Dice el juez no entra en el fondo del asunto y lo que sí que dice es que no ha quedado suficientemente demostrado por las partes, ya que no se aportan pruebas materiales, entiendo que se refiere a tipos de grabaciones o imágenes, sobre lo que se denuncia. Por tanto, efectivamente, a lo mejor se ha fallado en la forma de presentar el recurso. Todos sabemos que hay juicios donde el resultado, desde luego, no nos queda otra que acatar la sentencia, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, el resultado no nos convence, ¿no? Pero hay mucha gente implicada y muchos trabajadores de este ayuntamiento, con lo cual, en este defensa y a Dalid, creo que conviene escuchar a todas las partes antes de traer un tema tan delicado a un pleno municipal.
Y después solicitan la dimisión del concejal de Recursos Humanos. Quiero recordar a este pleno que no existe concejal de Recursos Humanos en este ayuntamiento y que esta competencia no está delegada, con lo cual es el alcalde quien la ejerce. No sé si están solicitando en la moción que la dimisión del alcalde, pero creemos que, desde luego, está claro que una moción es otra cosa y si uno quiere acabar no está de acuerdo con la alcaldía que de un municipio que está en todo su derecho democrático, existen herramientas para hacerlo, ¿no? Pero invitarles a que sean valientes y que lo hagan, ¿no? Que no basta con bloquear todo lo que uno tiene, traer mociones donde se pide la cabeza de alguien o que pague, sino que realmente pues existe, lo que todo el mundo sabe en este pleno y lo saben todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, que es plantear una moción una moción de censura. O sea, háganlo, eso es lo valiente, porque al final bloquear todo, ir en contra de todo, pues no es quizás el resultado, ¿no? Y yo creo que esta es la propuesta, es decir, si realmente lo que se pide en una moción, que es una intención política, es la cabeza del alcalde, que no sé si es lo que dicen, porque acaban diciendo, ¿no?, que es al concejal, que saben perfectamente que no existe, pues invitarles a que lo hagan de otra manera, no que son las mociones. Y de verdad escuchen, por favor, escuchen y no traigan temas aquí por hacer ruido y por hacer daño a este equipo de gobierno que más que nosotros pues hacen a otras personas, ¿no? Y en este caso a trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Así que tómense en serio lo de escuchar a todos y no utilicen cualquier cosa para atacarnos, porque no merece la pena, de verdad. Partido Popular. Perdón, que no he votado, pero creo que se entendía que no son votos en contra. Partido Popular. Buenas tardes. Ya adelanto que mi grupo va a votar a favor de esta moción por diversos motivos. Primero, porque ya hemos votado a favor de otras dos mociones similares que ha traído el grupo de Moral Zarzal en Común. Una sobre el respeto a la negociación colectiva y otra por el incumplimiento de la reducción de jornada de fiestas patronales, y ambas por razones obvias. Segundo, porque nuestro grupo también ha solicitado hace meses información sobre las sentencias condenatorias hacia este ayuntamiento desde que comenzó la legislatura, así como de las costas que han acarreado a las arcas municipales y que pagamos entre todos, y que a día de hoy aún no hemos recibido respuesta. Esperemos que esta tardanza no se deba a que haya un número elevadísimo de sentencias en contra. Y tercero y por último, porque nosotros creemos en los hechos y no tanto en las palabras, esas tan bonitas que quedan plasmadas en los programas como el de Vecinos por Moral Zarzal Participa, que decía que en relación con los empleados públicos del ayuntamiento se ha fomentado el diálogo y la negociación y se ha creado un área de recursos humanos unificada, pero que a la hora de la verdad ni cumplirlas ni aplicárselas, es decir, una venta constante de humo. Repito que nuestro voto es a favor de la moción. Gracias. Ciudadanos. Sí, respecto a la moción de Moral Zarzal en Común, yendo a lo nuevo de esta moción, porque lo demás ha sido ya, como se ha explicado antes, debatido en diversas ocasiones en este pleno, a lo de la declaración del despido nulo, invitarles también, como ha hecho la concejala de Vecinos, a que hablen con el resto de trabajadores municipales en este sentido, antes de pensar que aquí hay que por parte de los concejales de este ayuntamiento intervenimos en estas, decidimos a quién se despido o si se está yendo en contra de un trabajador por parte de algún concejal de este ayuntamiento. Deberían de hablar con el resto de trabajadores para saber pues bueno, qué opinan sobre esto y el porqué de estas denuncias o el porqué de llevar esto hasta un tribunal. Basándonos en la propuesta de acuerdo, pues evidentemente no podemos estar más en desacuerdo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser totalmente en contra, por supuesto, basándonos en los motivos, en los acuerdos propuestos para esta moción. Nuestro voto en contra. Partido Socialista. Pues voy a intentar empezar por el final, que son los acuerdos. Y yo cuando leí la moción no entiendo, Iván, o Grupo Moral Zarzal en Común, lo personalizo en ti,
la utilidad de los acuerdos. O sea, así como antes creo que la moción que había propuesto el Grupo Socialista, los acuerdos tenían una utilidad, que era cambiar el rumbo de la política de gestión de residuos del municipio, yo creo que ninguno de estos dos acuerdos, en el fondo, cambiaría lo que aquí es un problema, que es la política de gestión de residuos, de recursos humanos y, sobre todo, el tono o la forma política de actuar con la responsabilidad de cómo se negocia con los trabajadores. Sí que es verdad que en el texto de la moción se habla de los hechos producidos, como citaban antes, sobre los hechos. Los hechos creo que ya tristemente no corresponden con opiniones de los concejales del Pleno. Los hechos ya se ha llevado a un terreno judicializado donde caben pocas opiniones de los concejales de este Pleno, porque tenemos literatura escrita por aquellos que deciden en los asuntos legales, que son sentencias, incluso algunas firmes, no todas, pero incluso algunas firmes, que son sentencias, como la propia literalidad de la palabra dice, que no es que no sea la negociación un hecho, sino que hay un juez que dice que no hay negociación. No es que sea un despido opinable sobre si es lícito o no, opinando sobre las opiniones de otros trabajadores, sino que hay un juez que dice que el despido no ha sido lícito. Las opiniones están bien, pero hemos pasado ya a un punto donde no hay vuelta atrás en las opiniones, sino que los hechos han rebasado la realidad o la opinión. A mí lo que me gustaría que la moción pusiera, en los resultados de la moción, por ejemplo, que se cese en la forma de actuar de manera unilateral por el equipo de gobierno en las negociaciones con los trabajadores, que exista conciencia de clase hacia los trabajadores del municipio y que no se actúe como en otros estados de la sociedad, como una empresa privada. Que se asuma la responsabilidad política de lo que sucede en el ayuntamiento. Cuando hay éxitos o cuando la gestión va bien, por ejemplo, anunciaba la reducción en el desempleo, es lógico que los representantes políticos estén contentos de los éxitos en la gestión, pero cuando hay una mala noticia sobre la gestión o cuando hay una sentencia en contra, no vale decir que no soy responsable de esa gestión y que han sido los técnicos los que han propuesto las sanciones que han derivado en el despido. También se es responsable de manera última política de todos los asuntos que ocurren en la gestión del ayuntamiento. Me gustaría, por ejemplo, que la moción pusiera que se hace cargo por responsabilidad política de lo que sucede en este acuerdo. Creemos que aunque esta moción se apruebe, no van a cumplir los acuerdos que la moción apruebe. Y esto es un problema. Es un problema porque otra vez hay una mayoría en el Pleno que dice una cosa y el equipo de gobierno va a hacer otra. Pero les voy a hacer una propuesta, que es cambiar el primer punto de la moción por un punto que se llame que cesen las políticas unilaterales del equipo de gobierno en la negociación contra los trabajadores, para poder votar a favor de la moción. Y si es así, nosotros votaremos a favor. La moción es la que es y no se va a cambiar, había que traerla de nuevo. ¿Puedo puntualizar mi...? Bueno, la segunda vez lo puntualizo, el voto. Paim. Bueno, ya se ha hablado aquí, se vuelve a traer a debate una moción parecidísima que ya se ha debatido, se ha dicho en julio, en septiembre y en octubre. Ahora se reincorpora lo único en el punto 3 en antecedentes, una sentencia muy resumida, como bien pone arriba. Se puede resumir, cuando hacen un resumen está claro que lo que quiere trasladar, por eso se pone en cursiva lo que queremos transmitir al que no sepa de verdad todo el fondo y demás de la sentencia. Entonces es lo que se deja ahí, se ponen puntos suspensivos, pero yo pongo en cursiva lo que quiero transmitir, perfectamente admisible, pero hay que dejar bien claro lo que se pretende con este tipo de escrituras.
No se sabe, a lo mejor, la opinión mayoritaria de empleados municipales que se ha conllevado y demás, y que se ha hablado, creemos nosotros, como siempre, siempre es una visión desde nuestro grupo. Entonces, ya lo dijimos en su día, creemos que se están cumpliendo, nos basamos en más de lo mismo, como en julio, como en septiembre, con octubre, con esta comparación. Se ha dicho aquí, interesa hacer ruido, ya es el símil, y ahora como estamos un poco en Navidad, pues como toco la pandereta, la toco, me parece bien. La tengo y la toco y hago ruido con la pandereta. Y encima me apoyan más panderetas para ahí, pues hacemos más ruido. Nuestro voto es en contra. Gracias. Concejala no adscrita Marcia. Sí. Mi postura es un poco... va un poco con lo que ha dicho el concejal, el portavoz del Partido Socialista. Efectivamente, salga lo que salga en esta moción, salga aprobado o no, no va a haber una dimisión. Entonces, y bueno, ya se ha dicho por parte de alcaldía que la realización de los informes oportunos, etcétera, pues que tampoco se van a hacer. Entonces, se me queda la moción como que si se aprueba o no se aprueba, nos vamos a quedar igual, ¿no? Entonces, a mí me gustaría creer que si sale favorable, por lo menos toda esta política que se está llevando a cabo en el tema de recursos humanos va a intentar reconducirse, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, deseando que así sea, mi voto va a ser a favor. Concejala no adscrita Susana. Bueno, pues la línea es la misma, o sea, poco más que añadir. Cuando hay sentencias que dicen lo que dicen, pues como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, poco tenemos que opinar el resto de, o sea, los concejales que estamos en este pleno. También entiendo que no se va a producir lo que dice ahí la moción, se apruebe o no se apruebe, pero sí entiendo que quedaría un sentido importante de que se entendiera que la gestión de los recursos humanos podría mejorar. Mi voto va a ser a favor. Bueno, tercero en común. Lo primero que voy a hacer va a ser contestar al Partido Socialista, porque para luego entrar un poco en materia, ¿no?, de lo que ha planteado el equipo de gobierno. Dos cosas. La conciencia de clase no se puede imponer. La conciencia de clase es una cosa y, desde luego, no lo vamos a imponer desde un grupo municipal. La conciencia de clase es una cuestión que tiene que venir dada y que, entre otras cosas, se asume en la lucha y en la exigencia de los derechos de la clase trabajadora. Con lo cual, nosotros, desde luego, ni el objetivo de este grupo municipal es imponer la conciencia de clase. En todo caso, es trabajar por el aumento de conciencia de clase entre la clase trabajadora, y lo segundo, pues no es el objetivo, ni es el objetivo de este grupo municipal, ni por supuesto de la moción. Con respecto se comentaba por parte del grupo municipal socialista de que no estamos hablando, dimitir a lo mejor es una palabra que no es la que estábamos buscando, sino que estamos hablando de la asunción de responsabilidades. Claro, es que asumir responsabilidades políticas por una malísima gestión de los recursos humanos es dimitir. Por eso pedimos la dimisión. Nosotros no tenemos por qué pedir exactamente que el alcalde se vaya de ser alcalde. Lo que puede ser, a lo mejor, si desde luego la gestión de recursos humanos está siendo mala porque quien la está gestionando, que la asuma otro de los concejales del equipo de gobierno. Eso es lo que estamos planteando, por ejemplo. Y ahora voy Hombre, que se nos acuse a nosotros de perjudicar a los trabajadores con la presentación de estas mociones me parece como mínimo grueso. Nosotros no estamos aquí, y respondo a todo el equipo de gobierno, para recabar opiniones de los diferentes trabajadores del ayuntamiento. Yo no me dedico a hacer encuestas. Nosotros lo que estamos hablando es de sentencias judiciales. Esto no es la opinión de un trabajador o de otro trabajador. Estos son sentencias judiciales.
Y con respecto a lo que pedimos es asumir responsabilidades con respecto a las sentencias judiciales ya dictadas. Sentencias judiciales, no estamos hablando de opiniones. Quien está hablando aquí de opiniones de unos trabajadores o de otros, o lo que es peor, de unos frente a otros, y luego hablan ustedes de respeto a los trabajadores. Lo que están hablando ustedes de opiniones de unos trabajadores frente a otros son ustedes, que para mí aumenta la enorme irresponsabilidad en materia laboral en este ayuntamiento. Hablar en pleno de enfrentamiento entre trabajadores municipales. A mí me parece que son palabras muy gruesas y que a mí me gustaría que a lo mejor en un momento de aumento de sensatez se corrigiesen. Nosotros, cuando planteamos que estas actuaciones deben tener algún tipo de actuación, nosotros no tenemos capacidad ejecutiva. Si no, lógicamente, si tuviésemos capacidad ejecutiva, la gestión de recursos humanos seguramente sería otra. No, seguramente no, seguro sería otra. Lo que no entendemos es que estas malas gestiones reiteradas, porque esta no es la misma moción de antes. El problema está en que es que ustedes no modifican la actuación respecto a las políticas de recursos humanos y se siguen añadiendo dislates a las actuaciones de respecto a recursos humanos. Traen una sentencia. Dicen que es una sentencia de primera instancia, que ya se lo recordemos cuando salga la sentencia del Tribunal Supremo. La volvemos a traer haciéndoles caso a ustedes cuando hay una sentencia del Tribunal. Luego resulta, con lo cual no es la misma, sino que les hacemos caso a ustedes y hacemos lo que ustedes nos dicen. No, en primera instancia no, tráigala en... Claro, pues es cuando lo traemos. Resulta que nos enteramos de que no respetan el convenio colectivo y les soplan dos parte de la jornada laboral a la que tienen derecho según el convenio colectivo. Y claro, se lo tenemos que traer. Y luego dicen, no, es que hemos corregido. Claro, hemos corregido porque les obligamos a que corrijan, porque si es por ustedes, no corrigen nada. Lo están corrigiendo porque lo estamos trayendo continuamente a pleno esta situación. De hecho, lo están diciendo. Que es que, claro, una vez que aquí pues hemos actuado, claro, es que si no lo traemos no actúan. Y como esto sigue y hay otra sentencia más, no recordamos la sentencia que hubo, no, es que es una nueva sentencia que suma y sigue con la misma política de recursos humanos nefasta de este ayuntamiento. Y volvemos a traer para despedirles que, por favor, dejen de mantener esta política de recursos humanos para que no se sigan repitiendo actuaciones de este calado. Porque es inadmisible. Y los concejales de este municipio podemos hacer dos cosas. O mirar para otro lado y pensar que esto no ocurre, o actuar como es, creo, nuestra obligación y evitar que esto siga ocurriendo. Porque, efectivamente, yo creo que democráticamente tenemos que actuar para que no sigan ocurriendo estas cosas. Y por último, me parece democráticamente cuestionable que antes de un debate de la moción se diga ya de entrada que vote lo que vote la mayoría del Pleno, no le voy a hacer ni caso. Esa es una actitud democrática. Me da lo mismo lo que vote la mayoría del Pleno, que yo no le voy a hacer ni caso y no voy a actuar en consecuencia. Pues lo siento, pero me parece que como actitud democrática es como mínimo mejorable. Les invito, independientemente del resultado de la moción, independientemente del resultado de lo que ustedes hagan con su capacidad ejecutiva, les invito a replantearse si este es el camino que cuando ustedes entraron en el Ayuntamiento de Moralzarzal querían tener en la política de recursos humanos. ¿Esto es realmente a lo que querían llegar? ¿Esto es realmente lo que querían hacer? ¿Esto es realmente de lo que ustedes no se hubiesen quejado si hubiesen estado ustedes en la oposición? Porque el problema que nosotros tenemos es que Moralzarzal en Común hace y dice lo mismo cuando estaba en gobierno que cuando está en oposición. Ustedes decían una cosa cuando estaba en oposición y si se hubiesen enterado de esto cuando estaban en la oposición, seguramente habrían puesto el grito en el cielo y con toda la razón. Y yo les preguntaría, y de verdad me gustaría que fuesen sinceros con ustedes mismos, ¿esto es realmente lo que esperaban ustedes hacer cuando gobernasen en el municipio de Moralzarzal? Saltarse a la torera el artículo 13, tener este tipo de sentencias judiciales en contra. Yo, de verdad, les invito a replantearse esta política de recursos humanos, mejorarla muchísimo y, sobre todo, estar abiertos a escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, tanto en las negociaciones como cuando van con sus problemas, y, por favor, a intentar evitar sentencias judiciales de este tipo.
intentar evitar sentencias judiciales de este tipo. Yo creo que sería positivo no solo para la oposición, que por supuesto lo sería positivo para los trabajadores y trabajadoras municipales y sería sobre todo positivo para ustedes. Gracias. Vecinos por Moralzarzal participa. Pues serán gruesas, Iván, serán gruesas, pero sí se está perjudicando a trabajadores. Porque lo decíamos al principio, hemos insistido, creo que es bueno que los vecinos sepan, ¿no? Es que esto es un ayuntamiento con un grupo funcionarial y un grupo de personas laborales que tienen sus propias decisiones. Y en este caso, entiendo que para ti, no sé si todos los trabajadores son iguales, a lo mejor hay unos trabajadores de primera y unos de segunda, porque quien ha instruido este expediente concretamente, quien ha movido este expediente, quien ha trabajado este expediente y quien ha presentado este expediente son funcionarios y personal laboral de este ayuntamiento. No es el alcalde de Moralzarzal, no es la primera teniente de alcalde, no es ninguno de los concejales del equipo de gobierno, son única y exclusivamente los trabajadores de este ayuntamiento, con lo cual sí que está perjudicando. Entiendo que para ti habrá unos de primera y otros de segunda, si uno es de este grupo será, pues a lo mejor es así, porque tus palabras sí están atacando a una parte del colectivo de trabajadores de este municipio, porque son ellos los que han propuesto y son los representantes de los trabajadores los que han propuesto iniciar un expediente sancionador. Por eso te repetía, habla con los trabajadores, habla con los representantes de los trabajadores. ¿Vale? Porque es que llega un momento donde yo no sé si pensamos que de verdad que porque hagamos mucho ruido, los vecinos y vecinas que escuchen este pleno, no sé si cuando Juan Carlos, como alcalde de este ayuntamiento, firma una multa, alguien piensa que esa multa la ha gestionado y en el proceso administrativo ha estado Juan Carlos. Está claro que lo hace en última instancia. Y concretamente en este expediente os invito a que entréis a analizarlo y que lo veáis y repito, que habléis con las personas. La posición política no ha existido. No ha existido la posición política, es un expediente sancionador de una persona responsable hacia un trabajador de su área, con un montón de personas en medio que testifican en este caso. ¿Vale? Ante un conflicto, uno no puede mirar para otro lado. Y si hay una propuesta por parte de los funcionarios que dicen que este expediente tiene que llegar a este fin, se llega a este fin. Y en este caso fue un despido. Que sí, que se ha declarado nulo, que no se habrá representado. Sí, pero me da igual que te rías, Iván. Hay tantas sentencias, sí. Me está riendo. No, te puedes moderar. Está en el uso de la palabra la concejala. Te llamo al orden por primera vez, Iván, y sí te has reído porque yo también lo he visto. Pero no pasa nada. No, como tantos otros. Lo que no te permito es que interrumpas y así lo haré en sucesivas ocasiones. Te llamo al orden por primera vez. Me parece que todos somos conscientes que hay juicios que se ganan y juicios que se pierden. Creo que Moralzarzal en Común pertenece a otros partidos que han tenido sentencias hace poco que creo que nadie comprendía, incluso con el Constitucional. Esto ocurre y efectivamente, posiblemente no se ha armado bien y ya está. Pero, repito, funcionarios, trabajadores de este ayuntamiento y personal laboral que instruyen un expediente sancionador. Personal y trabajadores de este ayuntamiento, no de otro ayuntamiento, ni perro del ayuntamiento, ni animalito del ayuntamiento, no, personal de este ayuntamiento, trabajadores y trabajadoras. Por eso sí, y no son palabras gruesas decir que se está perjudicando. Claro que se está perjudicando, se beneficiará a alguno, pero se perjudica a otros. Dicho esto, y ante esta nefasta política de recursos humanos que tanto se dice, estamos hablando todo el tiempo de dos sentencias. Una que ha ido a dos instancias que tiene que ver con la RPT de policías. Cuando se dice aquí una y otra vez, por muchas veces que se diga, no hablamos de más sentencias, estamos hablando de una sentencia. Y lo otro es simplemente, ya lo dijimos en el Pleno, y de hecho se ha puesto remedio, ante un convenio colectivo, en ocasiones hay problemas de análisis, por eso se convoca una paritaria. Y efectivamente, nosotros entendimos que no haya fiestas y discutimos aquí por activa y por pasiva que no haya fiestas. Aún así, no tuvimos ningún problema en recapacitar, nombrar a la comisión paritaria y juntos debatirlo. Y se tomó otra decisión. Pues claro que nos hemos equivocado, no pasa nada, no porque el Pleno lo haya dicho, Iván, no porque el Pleno lo diga, sino porque la comisión paritaria así lo ha establecido y lo ha establecido de una manera concreta para el futuro. Porque no es más que entender si había o no había fiestas, no ir contra los trabajadores. De todas maneras, hablar de política, así como si estas sentencias marcaran la política de este municipio a nivel de recursos humanos, es muy triste, porque yo les voy a invitar a que miren el expediente 300, sobre todo también, aquí me dirijo al Partido Popular, que habla de palabras y dice que las palabras bonitas, que lo demás es humo. Yo les invitaría a que miren el expediente, repito el número para que lo apunten, 300/2021, donde hay un informe de todas las medidas que en estos 6 años se han llevado a cabo en este ayuntamiento. Voy a decir solo algunas por no aburrirles, porque son folios y folios, ¿vale? De cosas que hemos hecho en la gestión nefasta, entre comillas, que plantea el Partido Popular o el Partido Moralzarzal en Común. Mira, sí, solo por nombrar algunas.
Porque ya digo, no voy a leer todas por respeto a los vecinos y vecinas que están y por no aburrir. Se han conseguido cosas en muchas ocasiones por parte se han conseguido por los trabajadores, pero por propuesta de la propia equipo de gobierno. Reclasificación de la plaza de secretaria de tercera a segunda. Ampliación de la póliza de asistencia sanitaria al personal, incluyendo a sus familiares, grado de consanguinidad y afinidad. Regulación de servicios extraordinarios del 40 al 60%. No existían los servicios extraordinarios en este ayuntamiento. Planes de formación municipal. Encontramos un ayuntamiento en 2015 donde había 0 invertido en formación de nuestros trabajadores y hemos hecho montones de cursos desde entonces, pasando de 0 a 15.000 euros anuales. Hemos implantado la jornada de 35 horas. Esta nefasta política, a propuesta de este ayuntamiento, ha hecho la 35. Ha ampliado la flexibilidad, ha implantado la flexibilidad horaria. Gemma, discúlpame, vamos a centrarnos en la moción. Si esto se tiene que traer como información a un pleno, lo traeremos, pero nos centramos en la moción, por favor. A la moción, precisamente, no me quería ir, ¿no? Es que estoy respondiendo porque se está hablando todo el rato de un ataque gratuito a decir que tenemos una política nefasta y no hemos hecho nada por recursos humanos y por eso sí que creo que se ha hecho y muchas cosas. Se ha hablado de que no existen hechos, solamente palabras y sí que se han hecho. Invito, por favor, ya para no seguir enrollándome, a que soliciten este informe. Sí. Partido Popular. Nada, simplemente decir que nos sorprende mucho la rapidez que tienen ustedes para contestar y respondernos, para decirnos todas sus bonanzas y la tardanza que tienen para responder a nuestras peticiones de información. Gracias, nada más. Ciudadanos. Nada que añadir. Partido Socialista. Voy a pedir permiso al presidente para desviar el tema un segundo de esta moción con respecto a la ordenación del Pleno. Nosotros hemos solicitado hace tiempo que se cambien las normas, el reglamento de ordenación del Pleno, y una de nuestras propuestas es que se puedan introducir enmiendas en las mociones, que entre el día que se plantee el Pleno y se presente la moción hasta unos días antes de la celebración del Pleno haya un tiempo de presentación de enmiendas para que así nuestros votos puedan seguir más rigurosamente nuestra opinión que no una moción cerrada. Y dicho esto, nos obliga a votar a favor, en contra o abstención de una moción con la que podríamos haber llegado a un acuerdo que favoreciera al propio equipo de gobierno, en este caso, y no lo podemos hacer porque la ordenación del Pleno nos lo impide. Entre abstenernos y que no salga la moción o poner al equipo de gobierno en una posición reflexiva sobre qué hacer con la política de recursos humanos, nosotros vamos a votar a favor, entendiendo que teniendo una moción que dice que se propone un cambio en la política, quizás un cambio demasiado severo, nosotros no queríamos un cambio tan severo de la persona, sino de la actitud, pues hagan algo al respecto, que cambien las formas de la política de negociación del ayuntamiento, del equipo de gobierno. Y un solo matiz, Gemma, de toda la lista que la portavoz de vecinos ha citado, a mí me sorprende como, aunque traigamos varios plenos los mismos asuntos, los argumentos van cambiando. Hace 2 o 3 plenos, la portavoz de vecinos decía que nunca se había propuesto desde el equipo de gobierno algo a los trabajadores que ellos no hubiesen propuesto antes. Las 35 horas fue una propuesta del equipo de gobierno que sí hizo el equipo de gobierno en el que yo participaba, cuando en otros plenos se ha dicho que nunca se ha pedido algo a los trabajadores que ellos previamente no habían solicitado. Debatimos, lo bueno de debatir varias veces las mismas cosas es ver cómo van cambiando la expresión del equipo de gobierno. Gracias. Paim. Sí, simplemente 2 matices. Me ha parecido entender, a mi modesto entender, que esta moción se refería solo a sentencias. Creo que se ha recalcado así, y no a tratar de enfrentar empleados tal igual. Cuando la primera frase, el primer párrafo en antecedentes pone que en esta legislatura nos estamos encontrando muchas irregularidades respecto al trato laboral de funcionarios y personal laboral de nuestro ayuntamiento. Luego empieza, no refiriendo a las sentencias, y hace eso. Y luego, lo único, democráticamente hay que respetar, por supuesto, todas las votaciones, pero como siempre nos remitimos al acuerdo. Independientemente de lo que haya votado cada uno, cada una,
por cada subgrupo o los que no tengan grupo, recuerdo que votamos la dimisión del concejal responsable de recursos humanos y la realización de informes oportunos que revisen la viabilidad de que las minutas, al menos, que ha costado a las arcas municipales, sean abonadas por los responsables de tomar estas irregularidades. Esas dos cosas son las que se votan. No estamos votando, porque ahí está el acuerdo, una gestión de recursos humanos. Insisto, se votan dos cosas. Siempre se vota el acuerdo de una moción. Simplemente para recordárselo. Gracias. Concejala Najita Marcia. Nada que añadir. Concejala Najita Susana. Muchas gracias. Muy bien, pues queda aprobada la moción. Únicamente indicar que lo que se hizo al principio no es ir en contra de la democracia. Yo creo que no nos enteramos muchas veces o no nos queremos enterar, que es peor. Lo que se hace es una advertencia de legalidad, como así lo dije en su momento. Sin más.